Vamos a ver un tema que es las intersecciones de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Es el tema 3.5 que vamos a estar viendo dónde corta la gráfica. Recordemos que una función cuadrática es una parábola, entonces vamos a ver dónde corta una parábola en el eje Y. Para dar inicio vamos a ver un video que esperamos que ustedes pongan mucha atención y luego me voy a la parte de resolución de ejercicios. Y la misma función cuadrática x 30 minutos. Este video usted lo va a poder pausar cuantas veces quiera. Vamos a pegarnos a este calendario. Muy bien, sin más preámbulos vamos a hacer las dos clases. Tenemos la intersección de la gráfica de una función cuadrática y la misma función cuadrática x. Estamos hablando de una parábola en la cual queremos ver cómo se encuentran los puntos de intersección. La gráfica es la misma para problemas. Muy bien, veamos como sugerencia que para cuando estamos encontrando con el eje Y, la primera coordenada del punto de intersección es 0. Quiere decir que vamos a hablar de un punto 0. En el eje X, la sugerencia que le damos es que la segunda coordenada, o sea, la variable Y, es igual a 0. En resumen, con el eje X, el punto de intersección es X, 0. Con el eje Y, el punto de intersección es 0. Muy bien, tratemos de hacerlo. Vamos a hacer una comparación de cómo se halla con el eje X y con el eje Y. La intersección de la gráfica con el eje Y ocurre cuando X es igual a 0. Es decir, que vamos a encontrar el punto 0. Y. Para ello, recordemos, simplemente vamos a encontrar f de 0, o sea, cuando x vale 0. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a sustituir. En vez de la variable x, coloco el valor de 0. X menos 3 al cuadrado, 0 menos 3 al cuadrado. 0 menos 3, menos 3 al cuadrado. Correcto, 9. Menos 4. 9 menos 4, eso es 5. Entonces, el punto de intersección de la gráfica con el eje Y va a ser 0 en X. Veamos la gráfica. 0 en X, ni a la izquierda ni a la derecha. 5 en Y, hacia el 9. Aquí está el punto de intersección en Y. Ahora pasémonos para cómo se hace con el eje X. O sea, vamos a tratar de encontrar este punto y este punto. ¿Qué vamos a hacer? Con el eje Y ocurre cuando X vale 0. El eje X cuando Y vale 0. O sea, aquí vamos a tener un punto de la forma X igual a 0. Para encontrar este valor, tenemos que igualar a 0 a la ecuación. O sea, f de X igual a 0. O sea, aquí f de X que me dieron lo igualo a 0. Y procedo a despejar la variable. 4 está restando, pasa sumando, más 4. A ese proceso le llamamos transposición de términos. Muy bien. Si x menos 3 al cuadrado es igual a 4, ¿cómo despejamos este cuadrado? Sacamos raíz cuadrada a ambos tiempos. En la raíz me queda del otro lado raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Pero cuando yo despejo un cuadrado, encuentro dos valores. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 va a ser más y menos 2. Menos 3 que está restando, pasa sumando, por eso tiene más 3. Y me quedan dos valores. Obtenemos los dos valores en este momento. 3 más 2 es 5. 3 menos 2 es 1. Y los ordeno en forma ascendente. Por lo tanto,
hay dos puntos de intersección. Cuando X vale 1, Y vale 0, 1,0. Cuando X vale 5, Y vale 0, 5,0. ¿Cuáles son estos puntos, por favor? 1,0. Ah, muy bien, aquí ya está. 5,0, aquí está el otro. De igual manera vamos a hacer el ejercicio P. Ya habíamos dicho que eso se hace cuando X vale 0. Entonces voy a tener que encontrar f de 0. F de 0 es, en vez de X coloco 0. 0 al cuadrado 0, menos 0, menos 2, 0, 0, menos 18, me queda menos 18. Por lo tanto, la intersección entonces es 0 en X menos 18. Veamos la gráfica. ¿Por qué la gráfica se orienta hacia abajo? Vamos a ver, una pregunta. Detengámonos un momento. ¿Por qué la parábola se abre hacia abajo? Ah, porque el signo del cuadrático es negativo. Perfecto, bien contestado. 0 en X, ni a la izquierda ni a la derecha, menos 18. Bien, de igual manera que el anterior, vamos a resolver con el eje X. Eso ocurre cuando Y vale 0. O sea que la ecuación la voy a igualar a 0. Esta ecuación que me da se iguala a 0. Y procedo a despejar. En este caso, yo tengo que formar un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a proceder en este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, yo observo que todos son divisibles entre 2 y que todos son negativos. Muy buena sugerencia. Hay que dividir entre menos 2 para simplificar nuestro trabajo. Menos 2 entre menos 2, X cuadrado, menos 2 entre menos 2, 6X, menos 18. Cualquiera de ustedes me va a decir, ah, profe, pero es un trinomio cuadrado perfecto. Correcto. ¿Y entonces cómo se factora? Simplemente se sacan las dos raíces y se coloca el signo de en medio. Entonces me queda X más 3 todo al cuadrado igual a 0. Al despejar el cuadrado me va a quedar más o menos raíz cuadrada de 0 y eso es 0. Al despejar X, más dejar al otro lado, pasa como menos 3. Por lo tanto, aquí hay un solo punto. Y observen que es este punto menos 3,0. Muy bien. En general, ¿qué podemos decir? Vamos a sacar las conclusiones. Cuando hay una función cuadrática, entonces la gráfica corta de Y. ¿Y qué pasa con X? Ah, aquí ahí tenemos 3 casos. Cuando al resolver la ecuación de los dos valores, quiere decir que la parábola corta el eje X. Bien, cuando hay una sola solución, como el ejercicio anterior, vimos que la parábola era, su vértice estaba exactamente en el eje X. Eso significa que la parábola es tangente al eje X y hay un solo punto. ¿Qué pasa cuando no hay solución? Simplemente la parábola no corta el eje X. O está arriba del eje X, abierta hacia arriba, o está abajo, abierta hacia abajo. Ahora, como habíamos dicho al principio, hay una modalidad. Solamente va a ser 2 ejercicios. Usted puede escoger. Sugerencia, siempre escoge el primero, el A, y luego uno más de lo que usted quiera. Como son 2 clases en uno, debe ser de cada uno. Bueno, luego de ver el video anterior, podemos ver lo más principal en ello es las intersecciones que van a haber, es decir, los cortes. Pueden ser la intersección de la gráfica en el eje Y o en el eje X. Entonces, acá se van a abarcar 2 temas. Siempre intersección se está refiriendo a dónde corta. Primero, dónde corta en el eje Y dónde corta en el eje X. Pudimos ver allí algunas notas muy importantes después de ver el video
y vamos a ver ahora a pasar a los ejercicios que son los que ustedes van a trabajar tomando en cuenta esto. No olvidemos que los cortes, cuando dice intersección, es donde corta la parábola en el eje Y y donde corta la parábola en el eje X. No olvidar también que el signo que tiene el término en X determina si la parábola va abierta hacia arriba o va abierta hacia abajo. Veamos el siguiente video. Tenemos aquí los ejercicios que vamos a trabajar y dice, para cada caso determina las coordenadas del punto de intersección de la gráfica con el eje Y. Cuando me está diciendo con el eje Y, estamos hablando en el eje vertical. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que va a cortar la parábola? Si en el eje Y, porque el otro caso es en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el literal A. Entonces, dice que yo tengo f de x igual a menos x, f de x es igual a menos factor de x más 4 elevado al cuadrado más 6. Observen ahí que tenemos la ecuación de una parábola y los desplazamientos respectivos. ¿Qué es el primer paso que vamos a hacer? Vamos a evaluar la función en x igual a 0. Es decir, que cuando me pidan la intersección en el eje Y, x va a valer 0. Entonces, si me pidieran la intersección en el eje X, quiere decir que Y es la que va a valer 0. Esos son los elementos que debemos de tomar en cuenta. Entonces, como me está diciendo la intersección en el eje Y, entonces yo le escribo x igual a 0. Entonces, escribo la función tal y como me la dan, menos x más 4 elevado al cuadrado más 6, y en vez de escribir x, yo le voy a escribir 0. Entonces sería menos, paréntesis, como aquí va una x, en vez de la x voy a escribir 0, más 4 elevado al cuadrado más 6. Entonces, resuelvo lo que está dentro del paréntesis y 0 más 4 es 4. 4 elevado al cuadrado y ese menos, ¿verdad? Que había quedado fuera del paréntesis, más 6. 4 al cuadrado es 16, pero como teníamos un signo menos, sería menos 16 más 6. Menos 16 más 6 es menos 10. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica, la parábola, va a cortar en el punto, aquí, va a cortar en el punto, que sería 0, menos 10. Ahí cortaría la parábola. Eso es lo que me quiere dar a entender ese número 10 que hemos encontrado. Que la parábola corta en el punto 0, menos 10 en el eje Y. Quiere decir que en el eje Y corta en menos 10. Veamos si es cierto. Como aquí tenemos un desplazamiento, este signo menos, ese me indica que la parábola va a ir hacia abajo. Luego, vengo y hago este desplazamiento que es horizontal. La gráfica original es esta que ustedes ven acá, es esta. Entonces, dice que hay un desplazamiento horizontal 4 unidades, pero al salir de aquí sale con signo negativo, entonces sería menos 4. Entonces traslado 1, 2, como aquí va de 2 en 2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Cabal sería. Y 6 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que mi gráfica es esta, la que ustedes visualizan acá. Es la de arriba. Entonces, acá, ¿dónde corten el eje Y? Porque eso es lo que estamos viendo. ¿Dónde corten el eje Y? Entonces, en el eje Y, si ustedes observan esta gráfica, que es la que yo necesito, ustedes están viendo aquí que corta cabal en menos 10. Entonces, en conclusión, lo que está diciendo que dónde corta, dónde intersecta en el eje Y, está diciendo en qué punto corta en el eje Y.
Y observamos que corta en el punto menos 10. Ahora la pregunta, ¿será necesario graficar? Yo recomiendo que grafiquemos porque eso nos va a permitir visualizar qué me está diciendo. Pero en sí el ejercicio solo me está diciendo que encuentre dónde es el intersecto con el eje Y. Entonces ustedes lo pueden dejar nada más con esta parte, ¿verdad? Con el valor que han encontrado. Vamos a ver otro ejemplo. F de X igual a 1/2 de X al cuadrado. Entonces, como me está diciendo intersectos en Y, yo voy a igualar a X igual a 0. Ahí tengan mucho cuidado porque me está diciendo el intersecto en el eje Y. Quiere decir que X va a valer 0. Y empiezo a evaluarla en 0. Entonces escribo F de 0 va a ser igual a 1/2. Y como aquí está la X al cuadrado, en vez de escribir X, voy a escribir el 0, pero como va al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado es 0. Por 1/2 es 0. Quiere decir que esta gráfica corta en el punto, ¿cuánto? Como 0 valía X, vamos a escribirlo, X vale 0. ¿Y cuánto vale Y? ¿Cuánto es el valor que encontré? 0. Entonces, quiere decir que esta gráfica corta en el punto 0,0. ¿Y será cierto en Y que corta en el punto 0? Aquí la tengo graficada y ustedes pueden corroborar que sí es cierto, que esa gráfica en el eje Y corta en el punto 0. Veamos el literal F. Como me dicen, quiero saber dónde es el corte en el eje Y. Como yo quiero saber dónde corta en el eje Y, voy a hacer a X igual a 0. Escribo la función tal y como está y en vez de escribir X, yo voy a escribir 0. 2. Como aquí a la par de X está, a la par de 2 hay una X, escribo 0 al cuadrado más 24 por 0, porque el 24 con la X está multiplicando, más 52. Elevo el 0 al cuadrado y 0 al cuadrado es 0, 0 por 2 es 0, 24 por 0 es 0 y solo me queda 52. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica corta en el eje Y en 52. Por eso es que aquí ustedes no lo logran ver porque esta va a cortar aquí arriba en 52. Allí corta en el eje Y. El eje Y es este. Entonces, esto es un recurso, es un auxiliar para no estar graficando. Entonces, ustedes le preguntan dónde corta la gráfica en el eje Y, inmediatamente ustedes sustituyen en donde están las X, le escriben 0 y ya pueden decir dónde es que corta la gráfica en el eje Y sin necesidad de graficar. Y luego, en el siguiente contenido que vamos a ver, dice dónde corta la gráfica en el eje X. Entonces, ¿a quién vamos a hacer 0? A Y, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en conclusión, lo que vamos a hacer acá para saber dónde corta en el eje Y es el paso 1, es, si me dice dónde corta en el eje Y, yo voy a escribir X igual a 0. Quiere decir que las X van a valer 0. Luego la sustituyo, según la función que me dan, la sustituyo donde va la X y en vez de escribir X voy a escribir 0. El valor que me dé me está diciendo que ahí, en ese punto, corta en el eje Y. Entonces, no es necesario que yo esté graficando, pero si ustedes gustan para corroborar que sí corta ahí, lo pueden hacer. Pero si no, solamente con esta parte basta para que ustedes digan dónde corta la gráfica en el eje Y. Y con eso, pues, podemos terminar este contenido. Ustedes lo pueden ver las veces que gusten hasta que puedan entender. Recordemos que la parte 1 donde les pongo el video es con respecto a lo que tiene el libro y la parte 2, que es la que yo estoy explicando, son los ejercicios que ustedes van a trabajar. Bueno, hoy que hemos explicado ya esta parte, los invito a que ustedes puedan repetir, ver el video muchas veces hasta que puedan entender bien. Y es momento de trabajar ya con los ejercicios. Así es que los invitamos a trabajar. Hasta la próxima clase.